vamos en el módulo. ¿Alguna duda, pregunta respecto a tareas, respecto a temas? No, maestra, ninguna. Ok, ¿cómo van con sus tareas? ¿Las han entregado en tiempo y forma? ¿O todavía no? Sí, Sí. Bien. nada más esta última creo que no habilitó la plataforma, profesora. ¿De qué fue? Del mapa. Del mapa. Ok, lo habilito en unos momentos y les doy chance de poderlo subir entre hoy y mañana, ¿vale? Ok, Por gracias. favor. Sí, gracias, ¿no? Me encanté de eso. Bien, chicos, pues vamos a comenzar. Vamos a empezar la unidad número 4 y son los modelos de enfermería. Ya. O sea, la número 4 y dice mapa habla. Dice mapa que dejé de tarea y mejor tarea. Se escucha como borrosa, maestra. No sé si esté tapando la bocina. A ver, ahí, ¿me escuchan? Ahí se escucha mejor. Bien, Eli, comentábamos del mapa que dejé de tarea y chécalo en tu plataforma y de todas formas cualquier duda me mandas un mensajito, ¿vale? Por favor, porque creo que no tienes micrófono y si no me escribes, por favor. Sí, Vamos a gracias, hablar. maestra. Es mi internet de pronto como que se me va y así. Ok, vale, sale. De todas formas, yo voy a tratar de tener aquí la tablet casi pegada a mí para que podamos escuchar, ¿vale? Vamos a empezar con Dorotea Oren, teoría del déficit del autocuidado. Según ella, teoría aborda al individuo de manera integral en función de situar los cuidados básicos como el centro de la ayuda al ser humano a vivir feliz durante más tiempo, es decir, mejorar su calidad de vida. De igual manera, conceptualiza la enfermería como el arte del cuidado, del actuar con la persona incapacitada, ayudarla a actuar y brindarle algún apoyo para aprender a actuar por sí misma, con el objetivo de ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de dicha enfermedad, incluyendo la competencia personal de actuar, conocer y ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades y demandas de autocuidado, donde debe de respetar la dignidad humana. Practicar. Buen día. Hola, buenos días. Practicar la tolerancia cumpliendo el principio del consumo. Veracidad y legitimidad, entre otros aspectos, permitiendo que participe en la planificación y implementación de atención de salud. Si tuviese la capacidad para ello, cogido a los adelantos científico-técnicos, ¿cuál es mi norma del expediente clínico? ¿Quién me dice? Ok, la 004. ¿De qué me habla esa norma? ¿Cómo se integra un expediente clínico? Eso es algo que ya deben
y también a nivel hospitalario. Estefanía, Saraí Rosa. Dígame, maestra. Profe, Hola, hola, ¿me escuchan? sí, la escucho, profe. Ah, ok. ¿Dónde laboras, Estefanía? Yo estoy laborando en la Clínica 21 del Seguro. Aquí en León, Ok, en primer nivel. ok. ¿Cómo se lleva a cabo la integración de un expediente clínico, Saraí? Un expediente clínico. Normalmente nosotros, profesora, cuando Sí, abren un expediente, primero el paciente va a darse de alta y el expediente se maneja por médico familiar, que serían las consultas. ajá. Y sobre eso, nosotros como enfermería, cuando nos sale algún paciente, por ejemplo, sospechoso de diabetes o de hipertensión, hacemos un seguimiento y lo estamos monitorizando por medio de un sistema. Ok, ¿qué más? Y ahí, por medio del expediente electrónico, que es por donde nosotros lo vemos como enfermería, nos damos cuenta si al paciente se le detecta diabetes, hipertensión o si padece de alguna enfermedad, y también tenemos acceso a las vacunas. Ok. Bien, gracias, Saraí. Sí, Adriana. Gracias, Saraí. Adriana. Adriana, Hola, ¿me profesora. escuchas? Sí, hola, buenos días, profesora. Yo no estoy Ah, bueno. laborando. Soy presencial, pero no pude ir hoy. Pero estoy tomando la clase en línea. Ok, buenos días. Elizabeth. Sí. Mande, maestra. Eli, ¿cómo se integra un expediente clínico? Bueno, pues el expediente clínico se divide en varias partes, realmente pues es muy extenso. Y empezamos con las notas que le hacen al paciente en consulta general o consulta externa, las que hacen en urgencias o ya cuando el paciente está hospitalizado, pues incluye ahí las notas de los médicos, también van las hojas de enfermería, los estudios que se le han hecho al paciente y parte de sus, no sé, consentimientos informados y tiene que llevar documentos oficiales, por así decirlo. Cuando firman algún consentimiento, pues lleva copia de la INE y todas esas cosas. Ok, bien. Nosotros, ustedes ya deben de tener hola, buenos días. Ya deben de tener como tal, como que los puntos o los documentos que ya deben de llevar, ¿no? Entonces, recordemos que la norma 004 anterior la 108, ¿no? La 168. Después estas normas se actualizan y posteriormente a 00. Entonces, esta norma 004 pues es la encargada de que nos dice cómo debe de ir conforme a un expediente clínico. De hecho, nos dice cómo debe de ir acomodado. Muchas instituciones, en la parte de nuestras tablitas, en la parte de adelante o en la parte de atrás, tiene una hoja de cómo se compone un expediente clínico. Y de hecho, por lo menos en la institución donde yo laboro, cuando vamos a dar de alta a una paciente, debe de ir acomodado así, porque si no, no lo regresa, ¿no? Entonces, de decir que va primero, pues hoja de ingresos, sus estudios de laboratorio, después el consentimiento informado, después algunos estudios de gabinete que se le hayan realizado al paciente, hoja de enfermería desde el primer ingreso, si pasó al área de topocirugía, si hubo recetas, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, si al momento de que nosotros damos de alta, este expediente clínico no va acomodado como debe, entonces no lo, y hasta que no lo tengamos que acomodar nuevamente, ¿de acuerdo? Entonces, en teoría, por lo menos Dorotea Oren, pues se basa precisamente en esta parte de la confidencialidad, del consentimiento informado, de la intimidad. ¿Okay? Recordemos que pues tenemos un cubículo en la consulta externa femenina. Entonces, aunque tengamos 10 pacientes femeninos, aunque sean mujeres, y aunque tengan lo mismo, pero en diferente porción, tenemos que ¿sale? Nos olvida eso. De hecho, cuando vamos a hacer, por ejemplo, enfocándonos en otra área, ¿no? A los quienes empezamos, antes de entrar a un hospital, quienes empezamos por la parte de ser laboratoristas o flebotomistas. Es que con médico ultrasonografista, colposcopías, papanicolau o alguna otra, tienes que estar ahí al lado. Porque cuando llegan las demandas, es que el doctor se sobrepasó. Pues es de tener un control, de cuidar la intimidad. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. No el hecho de estar divulgando sus diagnósticos, la evolución del mismo, obviamente eso es cuidar la intimidad. Estamos hablando de esto. Perdón, maestra, se oye como mucha interferencia o entrecortada su voz. Me avisan, ¿vale? Voy a tratar de cambiar la postura. Me avisan cuando se vuelva a escuchar así, ¿vale? Entonces, esta teoría, pues obviamente, pues es bastante buena para nosotros. Dorotea Oren, pues precisamente nos habla precisamente del cuidado, de las normas, de los códigos éticos legales. ¿Cuáles son los derechos del paciente? ¿Alguien me dice? Ok, ¿qué más? Ok. Confidencialidad, ok. Recibir una atención integral de calidad, maestra. ¿Qué más? Trato digno y respetuoso. Ajá. Tienen derecho a una segunda oportunidad de opinión médica. Ok. ¿Qué más? Decidir libremente sobre su atención. Ok. ¿Qué más? Del instituto. Ok. ¿Qué más? ¿Cuáles son sus derechos ustedes, personales de salud? Desayunar, tener una hora de comida, una hora de chisme, ajá. ¿Cuáles son sus derechos, obligaciones? ¿Cuáles? Bueno, nuestros derechos como, nuestra, por ejemplo, nuestra media hora de alimentos, no sé si a la atención médica, no sé cómo las instituciones. O sea, ¿cuáles son sus derechos? Díganme. Ejercer la profesión en forma libre, sin presiones y en igualdad de condiciones interprofesionales. Ok. Ya lo andan buscando en San Google, ¿sí o no? No, de mis apuntes aquí todos feos, maestra. Por eso sirven los apuntes del libro. ¿Qué pasó? Ajá. Dice, no lo traigo en el tarjetero. No. Contar con los recursos necesarios, maestra, para pues hacer nuestras actividades. Ok. Ok. ¿Me van a hacer su actividad? Y que me van a hacer en su libretita cuáles son los derechos de los pacientes y cuáles son sus derechos o obligaciones como personal de salud. No se nos tiene que olvidar. ¿Cómo creen? Estamos laborando en un hospital y se nos está olvidando
¿Por qué? Porque en nuestros hospitales, por lo menos donde yo laboro, en cada pasillo, cubículo o área, están ahí nuestros benditos derechos, ¿no? Ya están hasta polveándose con las telarañas de allá de muertos y dices, híjole, por allí pasé y no se me ocurrió verlos, ¿no? Ahí estaba. Entonces, exactamente. Porque hasta de hecho, aunque suene chistoso, se nos olvida la misión y la visión de nuestro hospital, ¿sale? Porque tenemos una visión y una misión que son cosas totalmente diferentes, pero se nos llega a olvidar y eso que me van a decir, pues yo llevo años trabajando y entonces, ¿dónde está esa misión y visión? ¿Sale? Entonces son cosas que sí, a lo mejor como rutina, dices, bueno, no se me debe de olvidar, pero a estas alturas ya se nos está olvidando cuáles son mis derechos como personal de salud y también se me están olvidando los derechos de mis pacientes. Por eso, hoy en día ya hay tanto paciente que ya sabe hasta de más. Ya sabe el hecho de precisamente decir, te voy a demandar, ¿no? Y anteriormente las demandas eran muy escasas. Hoy en día, si le tratas mal, si lo ves mal, si como que no te gusta o haces una carita así como que esto, exactamente, híjole, ya te van a demandar por cualquier cosa, ¿sale? Entonces sí tenemos que cuidar esa parte de precisamente la integridad, la individualidad del paciente, pero pues de ahí viene todo lo que hemos visto en todas las clases, ¿no? De que no se nos olvide por qué empezamos, cómo vamos y cómo queremos terminar, qué tipo de enfermeros, enfermeras queremos ser, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte de teorías y modelos creo que es la base fundamental de nosotros, es la base que nosotros tenemos y que muchas veces nos olvida, ¿sale? Por la rutina del trabajo o por los años de antigüedad que ustedes me puedan presumir. Dorothea Oren definió los siguientes conceptos metaparadigmáticos, que es persona que concibe al ser humano como un organismo biológico, racional y pensante. Para ella, todas las personas eran pensantes, pero nosotros tenemos la certeza de que no todos son así. ¿Por qué? ¿Por qué no todos son pensantes? Porque hay algunos que son rutinarios en su forma de actuar y de ser. O sea, ellos ya actúan por un impulso, no por un pensar. O sea, ellos son coléricos, ¿verdad? Que toman las decisiones con las tripas. O sea, que no, no hacen algo pensante, sino los políticos mexicanos no vamos a ver qué pasa. Entonces, o sea, no todos vamos a entrar o no todos entrarían dentro de lo que son pensantes, porque muchas veces también las horas y vamos a ver qué sucede, ¿no? Dentro de eso no te pones a pensar en las consecuencias, riesgos o acciones que te van a llevar a tener ese tipo de decisiones en tu vida. Entonces, para poder tener y ejecutar algo pensantemente, pues tienes que tener la capacidad y corazón. Exactamente. Poder hacer algo. Y la palabra pensar, fíjense que englobamos muchas cuestiones. Porque muchos de nosotros ya lo hacemos rutinario. Estamos en el área de terapia intensiva. Tengo que ver el ventilador. Tengo que ver los medicamentos. Tengo que hacer un baño de esponja. Realmente ya no lo hacemos tanto que decir de esta forma, o si lo veo de otra forma, o empiezo a hacer mis planes de cuidado. Y a lo mejor ya tengo mis catálogos de plazas, ¿no? Porque seamos honestos, ya en nuestras instituciones ya hay guías o ya hay catálogos de plazas, ¿no? Que si yo tengo 5 puérperas fisiológicas, pues a las 5 les pongo lactancia ineficaz o lactancia materna eficaz o dolor agudo o riesgo de la... Exactamente, o sea, ya nomás de decir, pues ya es puérpera fisiológica, pues va a tener loctus hemáticos abundantes, va a tener buena involución uterina. Pero ¿qué pasa cuando esa buena involución uterina que yo pensé que iba a ser, se convierte en una atonía uterina? Y de eso pasa a una histerectomía, porque hay muchas que terminan así, en histerectomías. ¿Qué pasa? Nada más estaba con la desesperación, pero sí, el trabajo rutinario de las compañeras provocó sí el conocimiento de ese bebé que se confiaron, se fueron a dormir y pues muerto. Pues yo sí, pues entre mi coraje y pues dije, pues, o sea, ¿cómo
cómo llegamos a ese vicio, ¿no? Como personal de entendimiento. O sea, no tratamos de hacer el cambio. Exactamente. O no nos vamos tan lejos. Yo estuve un tiempo laborando en jornada de la noche, en las guardias nocturnas. ¿Y qué hacen? Luego agarran y empiezan a cortar, ¿no? O sea, lo primero que llegan a hacer es cortar. Los sábanas, sus cobijas, ¿no? En el pasillo, los cobertores, pero pues qué tal nosotros hasta de almohada los tenemos, ¿no? Sí, en ese patio. Discúlpame. Realmente eso y no es de la triste realidad, porque para nosotros es triste realidad, ¿no? O sea, realmente aparte que lleguemos a recibir con buena cara a nuestros pacientes, no, venimos de descanso, literalmente, y estamos pensando en ¿y qué turno me va a tocar a mí? ¿Y qué turno te toca a ti? ¿No? Entonces, realmente desafortunadamente, ¿de a qué hora? Exactamente, ¿no? Entonces dices, no manches, ¿no? O sea, ¿dónde está esta parte del humanismo? ¿Dónde está esa parte del amor a lo que estoy haciendo o a mis pacientes? O sea, ya quizás ya no a tu carrera como tal, ¿no? El amor al humanismo, que ese olus y que toda esa parte que un enfermero y cada uno de nosotros ustedes tienen, ¿dónde queda esta parte? O sea,
Buen día, ¿sí escuchan? muchos vicios que tenemos. Ya se escucha. Sí, ya se escucha, profesor. Sí, yo soy de los que quisiera descansar porque tuviste un día pesado en todo trabajo, le ves descansar, obviamente. Pero si yo veo que el trabajo me está sobrepasando, siempre, oye, espérate porque tengo mucho trabajo, ¿no? Nunca lo hago porque soy consciente, pero hay veces que estás viendo que ya tu compañero se le van los ojos y ya estás platicando con él, dices, oye, vete y descansa un rato y regresas, 1 hora por lo menos, de buen descanso, te ayuda, ¿no? Pues sí, pero en esa parte yo entro en contradicción y no porque seamos de decir, no, pues es que usted no, pero también hay que ver en qué momento o qué tanto está aguantando mi cuerpo, ¿sale? No puedo tener 3 trabajos. ¿Qué pasó con la doctora que desafortunadamente tuvo el accidente aquí por el estado, ¿no? ¿En dónde fue? ¿Por Ameca? ¿Por el puente? ¿No supieron? Una doctora que trabajaba en Gómez Farías, en el hospital, y aparte trabajaba aquí en el materno en la noche. Entonces tenía 3, era anestesióloga, tenía, me parece, 3 o 4 trabajos. Salió de guardia allá y se iba en friega para acá. ¿Qué pasó? Llegó un momento que en un abrir y cerrar de ojos se durmió y se estampó con el muro de contención y pues, cayó, ¿no? Del puente, desafortunadamente falleció. Pero es ahí donde dices, o sea, uno como persona debe de saber hasta en qué momento decir, ¿sabes qué? Tengo 3 trabajos, ¿sabes qué? Ya no puedo, nada más me quedo con 2. O simplemente mi trabajo es de mucha demanda, de mucho trabajo, o sea, muchas cosas, porque ya llega un momento en el que tu cuerpo ya te lo pide y a lo mejor no le hacemos caso. Y después pasamos factura, ¿no? Después pasa factura esta parte. Pero entonces, ¿dónde está? Sí, yo soy consciente de que, bueno, yo estoy viendo que a lo mejor yo vengo al 100, tentativamente, y pues veo que mi paciente ya está, mi compañero ya está pestañeando, ¿no? O sea, dices, bueno, ok, vete a dormir, pero tentativamente no tendría que ser eso. No tendría que ser eso porque nada justifica el hecho que a lo mejor tú por buena onda, por X cosa, por la carga de trabajo, por el número de pacientes, porque sabemos que también nos los dividimos dependiendo del grado de complejidad de cada uno de ellos. Pero imagínate, porque por tu buena onda hagas, o por X cosas se te pase algo y entonces ya la culpa sea directamente contra ti, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que, bueno, hay que ser conscientes y hay que ser en esta parte críticos, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor como personas son muy buena gente, pero en la cuestión laboral ya no se puede hacer tan muy buena gente que digamos, porque no podemos pasar ese tipo de cosas. Sí. ¿Por qué? Porque una persona tiene 3 trabajos dentro del gobierno, vamos a decirlo así, no en el sector salud, y dices, güey, te das chance de comer, ¿no? Es la realidad. Ahora yo me pongo a pensar, bueno, según con la quieren hacer de la reforma que viene, supone que vamos a poder trabajar dentro de una zona, de un ámbito de gobierno gubernamental. Y solamente vas a poder tener ese trabajo, dentro de ese no puede tener porque también dentro de los privados existe mucho que se ubican o se ubican los trabajos. Exacto. La realidad es que ahí también es el medio del asunto, desde el cansancio laboral hasta la avaricia del personal de salud, porque también influye dentro de, porque es lo que yo se los decía. Había gente que trabajábamos en el sitio y Banamex cuando estuvo la pandemia. No digo mal, o sea, te pagaban 18,000 pesos a la quincena, o sea, qué rico de todo lugar, ¿no? Y había otros que decían, no, yo quiero ganar más, y iban al otro hospital que era COVID, también cuando COVID, decías, oye, espérate, o sea, hay más gente que quiere trabajar. Y no, yo entiendo que no, hasta cierto punto, digo, no está mal que tú quieras tener lana, ¿no? Porque ese es lo principal, el billete, ¿no? Poder tener esa cuestión económica para poder sobresalir y crecer en lo que tú quieras crecer junto con tu familia. Si voy a tener 3 trabajos y en 2 voy a hacer diatrogenias y solamente en uno voy a recibir, ¿para qué tengo los otros 3? Mejor sabes que este lugar lo puedo ocupar otra persona que está buscando un empleo nada más para poderse mantener en su familia, o él solo, o ayudar a su padre, que decir, tengo 3 trabajos, o sea, yo lo veo también aquí en el listo, o sea, hay compañeros que están en una turma conmigo
y en la mañana salen en friega al privado, porque tienen que ir a cumplir. Sí, como se les dije, o sea, no te va mal aquí. Siendo sincero, no te va mal. O sea, lo que le están dando como 12, 15,000 pesos a la 15. No es nada, o sea, son 30,000 pesos, o sea, no está nada mal, o sea, eso es una realidad. Entonces, comencé ahí en el privado, no, pues en el privado me dan otros 8. Digo, ¿qué al mes? Sí, o sea, ¿para qué tienes un desgaste dividiendo el estrago hasta que, digamos, la Roma, que son Privados. Periférico, ya si nos vamos más lejos allá por los indios verdes, lo más verde, o sea, la verdad es que es eso, o sea, y por ejemplo, en uno de los hospitales privados, donde más estaban haciendo eso, eran los de Star Médica. O sea, estaban dando buena lana, pero tenías que estar casi 24/7 y sin importar qué. O sea, entonces mucha gente pues dejaba a lo mejor allá o dejaba el gobierno y siguió por allá porque estaban cómodos. Y sí, yo estoy consciente, pero ¿dónde entra esa parte donde le dejamos la oportunidad a los que vienen atrás de nosotros? Exacto, porque viene la parte del egoísmo, ¿no? Porque nosotros, personal de enfermería, aparte de hacer como los médicos, de decir, cuando algo pasa, entre ellos se cubren y nosotros somos totalmente lo contrario. Entre todos nos echamos y más porque pues Sandra me cae gorda y Tonatiuh también y dices, bueno, pues llega un momento en el que dices, ya llegó el momento en el que puedo, ¿y cómo la frego? En esa parte. A lo mejor no tengo otra forma de fregarla porque pues Andrés es experta, es hábil, es literalmente buena en lo que hace, pero un error lo convierto en muchos errores, ¿sale? Entonces nosotros no tenemos esa parte de empatía, de compañerismo, de decir, ok, no te preocupes, compañera. O sea, nosotros como personal de enfermería nos hacemos la vida imposible, ¿por qué? No sabemos. Y lo vemos en la escuela, lo vemos en situaciones de trabajo. Llegamos a otro y hay los que pues tienen en esta parte. Y todos, o sea, todos, llámese enfermeros y enfermeros, aquí agarramos parejo y arrasamos parejo. Y no podemos ver que alguien sabe más, porque, híjole, ¿no? O sea, parece que nos dan una puñalada en la espalda. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no aprovecho la parte de decir, bueno, si él es más hábil en un área y ella también, ¿por qué nos retroalimentamos entre todos? ¿Por qué no sacamos parte de nuestras experiencias y entre todos nos ayudamos y entre todos nos apoyamos? ¿Por qué no hacerlo así? Y no vernos en forma de competencia, ¿sale? Entonces, estos metaprogramas, esta Dorotea Oren, quise hacer énfasis en esta imagen. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo, cada persona piensa de manera distinta, pero al final de cuentas lo que tenemos que llegar a hacer es volver a ser personas razonables y pensantes, porque eso lo definió ella. Porque no porque tengamos miles de pacientes, tenemos que volver a hacer o debemos de atenderlos de la misma manera. ¿De acuerdo? Cada uno de ellos tiene su propia necesidad alterada, su propia necesidad que nosotros como personal de enfermería tenemos que llegar en cierto punto a ayudar o a complementar, si así lo queremos ver. Ella decía que una persona debe de ser integral y dinámico, con capacidad para conocerse, utilizar las ideas, las palabras y los símbolos para pensar, comunicar y guiar sus esfuerzos, capacidad de reflexionar sobre su propia experiencia y hechos colaterales a fin de llevar a cabo las acciones de autocuidado dependiente. Nosotros íbamos a brindar o vamos a tener que reemplazar esa necesidad o esa parte que el paciente no puede, pero ¿qué queremos lograr hacer? Es que el paciente pues, sea autónomo y sea independencia en el momento de su cuidado. Ella también definía el proceso, la palabra salud, que es un estado que para la persona significa cosas diferentes en sus distintos componentes. Significa integridad física, estructural y funcional, ausencia de defecto que implique deterioro de la persona, desarrollando progresivo e integrado del ser humano como una unidad individual, acercándose a niveles de integración cada vez más altos. Por tanto, lo considera como la percepción del bienestar que tiene una persona. Sabemos que si tenemos esas tres esferas y si alguna de esas tres esferas está fallando, quiere decir que toda mi persona va a fallar en cualquier momento. Tenemos el concepto de enfermería, servicio humano que se presta cuando la persona no puede cuidarse por sí misma para mantener la salud, la vida y el bienestar. Por tanto, es proporcionar a las personas y o grupos de asistencia directa en su autocuidado, según sus requerimientos debido a las incapacidades que vienen dadas por sus situaciones personales. Y es ahí donde decimos, ¿para qué somos buenos? ¿Vale?
Hay áreas en las que dices, ay, no, que no me pasen ahí porque, híjole, no es que no me gusta, es que no soy hábil, ¿no? O hay personas que son pediatras y no las pases a urgencias de adultos porque sienten que se desmayan. Y ahí dicen, no, es que es más fácil canalizar o hacer una venopunción en un neonato que en un adulto. Y todo lo contrario, no, a mí no me pasen al área de pediatría porque, híjole, soy pésima, ¿no? Es ahí donde vienen nuestras habilidades. Y es ahí lo que hace parte de las funciones de lo que hace supervisión de enfermería, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como una matriz FODA. ¿Se acuerdan de su matriz FODA? Que era lo de la fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿sale? Es ahí donde nos dicen para qué eres buena y para qué no eres tan hábil. Claro, que también tengamos y seamos honestos, ¿no? Aunque seamos hábiles en neonatos, pero pues si a mi jefa le caigo mal, pues me manda al quirófano. Es la triste realidad, ¿sale? O sea, soy hábil para quirófano y me mandan a seguir. Ahí enciérrala, ahí que no haga nada. O sea, literalmente no causa peligro. Por las jerarquías, ¿no? O sea, muchas veces dices, ok, tienes que respetar las jerarquías. Mis propios mismos que me están poniendo el pie, ¿no? Porque seamos honestas, a mí me ha tocado ver muchas situaciones que llegan quirúrgicos y ¿qué hacen? Mándalas a USPI, pero son quirúrgicos. Antes de ser quirúrgico, y así literalmente lo dice la jefa, sí, pero antes de ser quirúrgico tuvo que ser enfermero general y debe de saber. Y lo mandan a o los mandan a seguir. Dices, pero bueno, y tú te quedas así, para eso estoy, o sea, para eso es una especialidad, o sea, literalmente para eso es una especialidad, o sea, y son ellos los mismos que nos están poniendo el pie, ¿sale? O sea, son ellas. Y aparte de aprovechar o explotar ese potencial, no. O teníamos una enfermera muy buena que era intensivista, manda urgencias. Ah, no, pues la señora la tenía en quirófano. ¿Y por qué quirófano? O sea, a lo mejor si se complica una paciente o si entra en paro, no sé, ok, pues mándala, ¿no? Pero déjala en urgencias, déjala en el área de traumachoque. Pero no. Entonces, precisamente esta parte era la que ellas mismas son las que nos ponen esos trabajos. Desafortunadamente, ese personal que es bueno se nos va, porque no aguanta mucho. Entonces, es parte de este tipo de situaciones que tenemos que cambiar y nosotros y ustedes tienen un trabajo bastante importante, es volver a enseñarnos, volver a educar, volver a hablar con sus compañeros y decir, oye, no seas así, oye, y la forma en cómo ustedes sean directas o indirectos o decir, oye, pues nada más acuérdate de cómo empezamos, ¿no? Y empecemos con nosotros y empezamos también con las generaciones que vienen después de nosotros, porque muchos de nosotros, no, yo quiero estudiantes, porque eso no me gusta. ¿Qué tal cuando vienen hago por la docencia? Híjole, si no dices, no me lo dejas porque me enseñé. No sabe quitar una noticia, me acabó. Cuando le indican, bueno, a mí está Exactamente. Es ahí donde dices, ya tu cuerpo te está diciendo, ya vete, pero son personas que no hicieron una cosa más que trabajar y ya, eso ya lo hacen, ¿no? O sea, literalmente. Pero entonces viene esa parte de que tenemos un trabajo bastante complicado y tenemos una gran responsabilidad de ustedes que están actualizándose, que están estudiando y que están volviendo a literalmente, esto ustedes ya lo saben. Literalmente ustedes ya lo saben. Con ustedes no es empezar de cero, es volver a retomar. Porque esto no se los estoy enseñando yo, simplemente es para que lo vayan a recordar y para que lo recuerden para siempre. ¿Sale? No cada vez que estudian dicen, esto ya lo había visto, esa que venía y se estaba haciendo nada, ya me lo había dicho. Pero sí, pero hay que ponerlo en práctica, porque es ahí donde decía, ¿se acuerdan de la teoría de la marea? De Phil Barker, ¿no se acuerdan de Phil Barker? Él tenía una teoría de la marea y decía que precisamente todo el mar eran como que nuestras vivencias, nuestras experiencias y todo eso, ¿no? Entonces, un ser humano, pues iba así como que, su nombre lo dice, como que a la deriva, como que llegaba un momento que llegaba la marea y era cuando te llovía, ¿no? Cuando dicen, pues no soy Goku, no soy tu único soldado, ¿no? Pero llegaba otro momento en el que esa marea se relajaba, bajaba y venía tu zona de confort o de estabilidad, ¿no? Así somos nosotros.
Y esa teoría se engloba y se enfoca muy bien a nosotros como personal de enfermería, la teoría de la marea, ¿no? De Phil Barker. Entonces era un enfermero o era un psiquiatra, pero también era un psicólogo, psicoanalista que decía, tiene razón, ¿sale? Pero a nosotros, digo, si no nos llueve sobre mojados, de estrés, de emergencia, lo que ustedes quieran, pero hay quienes no, hay quienes se bloquean en esta parte. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos que tener esta parte de nuestros conceptos, principios éticos y bioéticos, de cuáles son. Ya están hechos para su examen, o sea, si les digo el próximo sábado es su examen, ya están hechos para el examen y todos que tienen 10. Trabajo, examen de equipo, ¿no? El concepto básico desarrollado por Oren del autocuidado se define como el conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los factores internos o externos que pueden comprometer su vida y desarrollo posterior al autocuidado. Por tanto, es una conducta que realiza o debería realizar la persona para sí misma. Consiste en la práctica de las actividades que las personas maduras o que estén madurando inician y llevan a cabo en determinados periodos de tiempo por su propia parte y con el interés de mantener un funcionamiento vivo y sano. Continuar además con el desarrollo personal y el bienestar mediante la satisfacción de requisitos para las regulaciones funcionales y de desarrollo. Los enfermeros o enfermeras actúan cuando el individuo, por cualquier razón, no puede autocuidarse. Para ello, Dorothea Oren propone los siguientes métodos de asistencia de enfermería, que se basan en la relación de ayuda y o suplencia de enfermeros hacia el paciente y son actuar en lugar de la persona, por ejemplo, en el caso del enfermo inconsciente. Ayudar u orientar a la persona ayudada, como por ejemplo, en el de las recomendaciones sanitarias a las mujeres embarazadas. Esta parte también de las mujeres embarazadas es un papel bien importante y entramos como que en controversia o en debate, unos para bien y otros para mal. Realmente, ¿por qué no somos apáticas con las embarazadas? Hay quienes son su primer embarazo y lo están viviendo de la mejor manera, tan bonita, tan hermosa, porque un embarazo no se vive del diario y nosotros hacemos que ese embarazo sea de lo peor. Decir, ay señora, no se queje, ay señora, se hubiera gritado, ay señora, esto, ay señora, el otro. Entonces, y desafortunadamente, somos nosotras las mujeres que hacemos ese tipo de comentarios fuera del lugar, ¿sale? Nosotras y doctoras y anestesiólogas que dicen, ¿es en serio que en pleno siglo XXI todavía se esté viendo este tipo de acciones que no van? Exactamente, no sé. Sí, y dicen que la peor enemigo de una mujer es otra mujer. O sea, sí. ¿Por qué? Es por eso que también dicen, ¿no? Una mujer se arregla no porque a ella le guste, sino para impresionar. Sí, o sea, sí. Esa parte sí es importante. O sea, yo realmente, yo en el trabajo, yo no sé, o sea, llego en una parte que no les voy a decir, ay, la maestra no tiene enemigas, no, sí, pero bueno, tratamos como que de sobrellevar esa parte, ¿no? Pero yo tengo compañeras que digo, no es que yo llegue a fodón a mi trabajo, ¿no? Pero dices, bueno, pues me toca trabajar y demás, ¿no? Pero hay unas que van, o sea, literalmente yo llego de blanco y salgo de blanco. Y estas terminan su jornada, se van a cambiar y salen otras con unas plataformas que yo me quedo. O sea, yo las admiro porque tanta cosa escondida que dices, y arreglan y se maquillan y se dejan el cabello suelto y dices, órale, ¿no? Y tenía yo una doctora, bueno, todavía vive, es una pediatra, y por la parte, bueno, no era fea, pero nunca le gustó la parte de maquillarse. Siempre yo cuando sea grande, pues yo quiero ser como ella. ¿Por qué? Porque del color que iba a su quirúrgico, ella llevaba que el prendedor moradito, que los aretes moraditos, que la pulsera morada, o sea, todo combinaba hacia la perfección. Y en su ropa literalmente lo mismo. Hay una que también yo dije, yo quiero ser como ella esa, yo quiero ser así. Va siempre súper peinada, aunque entra a las 7 de la mañana y vive lejos, siempre llega bien peinada, bien maquillada y bien arreglada.
O sea, yo digo que, o sea, yo hasta creo que me enamoro de realmente. Y hay veces que yo entro a las 7 del después es hasta San Pablo, es un friazo que para qué les cuento. Entonces dices, no manches, ¿no? O sea, ¿para qué? Pero viene esta parte, ¿no? O hay quienes dicen, es sábado, me toca de ir de como tomate buenos días. Entonces dices, bueno, no manches, ¿qué no mirar y reconocer cuando algo está bien? Y no, o sea, yo me quedo bien y ya lo estoy viendo. Como que sí combinó, como que no combinó. O sea, ¿por qué llegar a esa parte? ¿Me explico? Pero bueno, viene de la parte también del tipo de persona que nosotros somos y que siempre queremos sobresalir en todo, aunque no podamos. Pues es una triste realidad, ¿sale? Siempre queremos ser primero cuando realmente no se puede llevar a cabo todo este tipo de cosas. En las mujeres embarazadas tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día México es el segundo país con la mayor tasa de mortalidad materna, ¿sale? O sea, ¿por qué? Porque aunque tenemos una edad, un rango de edad que es el viable para poder quedar embarazadas, ahorita sabemos que aunque estés en ese rango, no lo hayas sobrepasado, tenemos que correr riesgos de una preeclampsia, de una eclampsia, se corre riesgos de RPM, o sea, de abortos completos, de abortos, los óbitos, ¿sale? Entonces, bueno, no inventes. También tenemos que tener, apenas llegó al hospital una mujer de 45 años, que la dejó su marido y tomó 20 aproximadamente de visita, ¿no? Y aparte, que nunca y que ahí viene esa parte. Nosotros, mujeres independientes, hombres, ya no necesitamos a alguien, ya no escogemos para que me mantenga, sino como para que me acompañe este proceso. Seamos realistas. Estas mujeres que realmente se quieren matar o atentan contra su vida por un, dices, me dependido de un hombre. ¿Vale? Lo peor del caso no es que se los haya tomado, es hacer el lavadito gástrico, ¿no? Es gástrico. Quedó viva, pero quedó con problemas de motor. ¿Por qué llegar a esa parte? O sea, si no se quedó contigo estando bien, pues no se va a quedar contigo cuando ya quedaste. Literal. O sea, suena mal. Pero pues, si ya no se quedó así, pues menos. Entonces viene esta parte del humanismo, tipo de que todavía cosas no las entendemos. Apoyar físico y psicológicamente a la persona, ayudar, por ejemplo, a un tratamiento médico que se haya prescrito. Tenemos personas de la tercera edad que no saben leer, que no saben escribir. Para que esta parte o esta se va mucho, ¿no? Cuando precisamente va la parte de campo y explicar, ¿no? Una forma de decir, bueno, se dan pastillas y, o sea, literalmente volverlos a educar y enseñar esa parte, y eso es la chica que hace, creo que hasta ahorita tenemos también promover medidas de higiene para el nivel, ¿no? El lavado de dientes, las campañas de manos, que claro, nosotros estamos en el segundo, pues es también parte de nuestro trabajo, siempre y cuando tengamos el tiempo y estemos parte de una consulta externa, pues tenemos también la capacidad y la obligación de no solamente poner a mis estudiantes. ¿Vale? Entonces viene esta parte. 5. Enseñar a la persona que se ayuda, por ejemplo, a la educación a un paciente portando una cardiopatía congénita en cuanto a la higiene y actividades que se deben realizar
cuando una persona, un paciente está hospitalizado, se deben de nosotros como personal de enfermería debemos de dar un plan de alta. ¿Cuál es ese plan de alta? Algunas recomendaciones, algunos signos de alarma que se presenten, que se generen, y pues obviamente decirle que cualquier de esos puntos o signos, pues debe de acudir a urgencias, emergencias, dependiendo cuál sea. Es las higienes dietéticas, exactamente. Que a muchos se nos olvida, cuídense la herida, no coma carne de puerco, pero no le decimos por qué. Pero realmente no se puede comer carne de puerco. Porque dice, no, fíjese que yo tenía, ajá, o no como irritantes, pero Valentina sí puedo. Híjole, ¿no? Entonces dices, bueno, o sea, hay que hacerle de llevar, o las mujeres embarazadas, cuando ya no sienta su bebé, que esto, pero bueno, y usted ya comió, ¿no? Y debe de comer, y no se quedan al lado de urgencias, no se mueve mi bebé, ¿desde cuándo? Desde ayer en la mañana, ok. Y ya comió, no, es que trabajo, vendo en el tianguis y no sé qué. Le ponemos una carguita de glucosada a la mamá y, híjole, el bebé empieza a moverse y demás. Dices, no inventes, ¿no? ¿Dónde está la parte del desayuno? O hay mamás que ya no sintieron al bebé hace como 3 días y apenas llegan. ¿Desde cuánto? No, hace como 3 días. ¿Es en serio? Y es ahí donde dices, ¿qué pasa? O sea, ajá, eso es donde pensamos de esa manera errónea que no debería de ser, ¿no? Pero dices, o sea, desde hace 3 días y me está diciendo que apenas está llegando a una sala de urgencias. Bueno, o sea, por más que le podamos decir a la gente, hay muchas gentes que no nos entienden, no sé por qué. La teoría del déficit del autocuidado tiene como objetivo ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de dicha enfermedad. Tenemos teorías relacionadas como teoría del autocuidado, que describe el por qué y el cómo las personas cuidan de sí mismas. Tenemos la teoría del déficit de autocuidado, que explica cómo la enfermería puede ayudar a las personas. Y tenemos la teoría de sistemas de enfermería, que explica las relaciones que hay que mantener. Así es como se divide la teoría del déficit del autocuidado de Dorothea Oren. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Pasamos a alguna retroalimentación o aportación que quieran hacer? No se amontonen. Si quieren, piénselo. Yo ahorita regreso. Ahora manda el WhatsApp. Tenemos el modelo de sistemas de Betty Newman. Ella giraba en torno a cómo cada paciente interactuaba en un ambiente de salud donde la estructura de estudio a la que se sometía estaba desarrollada de manera particular, es decir, se centraba en el estudio de los pacientes a partir de sus propias características psicológicas y físicas. El modelo de Newman ve al ser humano como un sistema abierto y complejo, el cual interactúa con una serie de factores internos y externos que afectan al estrés individual de cada ser humano. El sistema es considerado un mecanismo dinámico que cambia constantemente. Betty Newman también tiene una teoría bastante buena. ¿Y cuál es su modelo? ¿Cuál es su teoría? El que ella decía que un ser humano era dinámico. ¿Por qué? Porque estaba en constante cambio. ¿Sale? Ella tiene ahí su organismo humano, dependiendo que es un sistema, y dice ella que es un sistema abierto, complejo y coordinado. El abierto dice que depende del entorno en el que interactúa y regula el medio interno para adaptarse al externo. Tenemos el medio complejo, que es compuesto por un conjunto de subsistemas cuya única función es la preservación y continuidad de la vida. Y tenemos el coordinado, que cada subsistema funciona ordenadamente en conjunto con los demás. Betty Newman precisamente decía esta parte que un ser humano era dinámico y que estaba en constante cambio. Porque como lo podemos encontrar bien, como en un abrir y cerrar de ojos, ya se nos descompensó ese paciente. El ambiente, según la teoría de Newman, los seres humanos se desenvuelven en un ambiente, el cual es fundamental para que el sistema funcione. Este ambiente es considerado como la suma de todos los factores que afectan el desarrollo del sistema, todo lo que rodea y lo que afecta al individuo. Por otra parte, cada sistema tiene un mecanismo interno definido como los factores que afectan al sistema. El sistema es el ser humano y que están delimitados dentro del mismo individuo, es decir, son factores personales. La salud la definía que se consideraba el grado de estabilidad de cada sistema, el cual es determinado por el bienestar cuando se cumple con las condiciones de cada bienestar de cada persona.
Se obtiene un bienestar óptimo del sistema o de la persona si las condiciones no se cumplen. Se considera que el sistema está en estado de malestar. La enfermería de Newman se basa en encontrar una herramienta ideal para controlar el bienestar, utilizando controladores de nivel de estrés de cada individuo. Y ella tenía un sistema abierto, que un sistema abierto es cuando los elementos intercambian energía de la información de una organización compleja. El estrés y la relación al estrés son elementos básicos de un sistema abierto. La función o proceso es cuando el cliente, paciente o usuario es un sistema que intercambia la energía, la información y la materia con el entorno, mientras utiliza recursos energéticos disponibles para moverse hacia la estabilidad y la integración. Y tenemos el sistema de entrada y salida, que es para el cliente como sistema. La entrada y la salida son la materia, energía e información que se intercambian dentro del sistema entre el cliente y el entorno. Con todo esto, ¿quién me dice cuál es el objetivo de este modelo? Refiriéndome nada más a Betty Newman. ¿Cuál es el objetivo de ella como tal? Su objetivo era tener pacientes y llegar a que el paciente fuera independiente y que fuera autónomo. ¿Cuál es el de Betty Newman? Ok, ajá. ¿Qué más? Ok, tener una buena comunicación, el entorno. ¿Qué más? ¿Qué más me quiere decir Betty Newman? A lo contrario de Newman, con las demás teorías, Newman no tenía algo como ya estandarizado o algo ya clasificado, ¿no? No tenía como dar una base. ¿Por qué? Porque para ella decía que un ser humano era dinámico y en constante movimiento. O sea, que ella no podía decir que tenía que ser un protocolo como tal. ¿Por qué? Porque ella decía que en cualquier momento cambiaba de manera radical. Entonces, ella lo me da un sistema como me da algunos ejemplos de cómo puede hacer un paciente en una función en proceso, uno de entrada y salida, pero como tal ella decía que era dinámico y era cambiante, ¿vale? Que en ese momento podía estar bien, pero llega un momento en el que realmente no podía tener nada y ese tenía que volver a dar algún modelo. Newman, al igual que un plan de cuidado, era libre modelo que estaba funcionando en ese momento. O sea, no tengo yo que esperarme hasta que terminara mi jornada, viendo que no me está funcionando, lo puedo cambiar. Newman hacía esto, que si no me funcionaba, era un ser humano, era dinámico, tenía que estar en constante cambio, y eso lo hacíamos nosotros como personal de salud. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me decía Newman. Tenemos a Sor Calista Roy con su modelo de adaptación. Ella decía que Roy reconoce que este modelo surge de su experiencia personal y profesional. Como pediatra, al observar la facilidad con que los niños se adaptaban a los cambios de su casa. Que se plasmaran ideas en un modelo. Postula creencias filosóficas y valores acerca de la enfermería. Pues esa su luz, ¿no? Porque dice que los seres humanos son holísticos. ¿A qué se refiere? Vamos con mis chicos de línea, porque creo que están comiendo.
Maestra, ya no se escucha. Ya no se escucha nada. Por eso no me contestaba, pensé que me habían... Sí, sí. Con sus cascabelitos. No, maestra. Mucho, pero por lo menos ahorita sí se siente más cálido que aquí. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, maestra. Un poco mejor, maestra. Pero ya no se ve. No vino Gustavo. Ni se conectó.
Porque, o sea, yo cuando quiero de las esferas, hermano, Que cae, ¿no? ¿Cómo quieres que le pongamos? Que caigan por el terreno. ay, se echan de revés ahí. Sí. Ahorita continuamos, nada más que dejen que vayan por un poquito de ayuda. Para la próxima clase, tamales para bien torta. Y hechos por ti. Ya ves. ¿Dónde está? Es también un mapa, ¿no? De hecho, se me olvidó de... Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, maestra. Sí, maestra. Bien, aquí unos pequeños problemas técnicos, ya saben. ¿Dónde me quedé? En el canal que va a hacer. Para el próximo fin de semana se vienen, van a dar tamales. Se viene. ¿Dónde me quedé? Ah, ya. Decíamos que los seres humanos son holísticos y trascendentes. Mi pregunta era, ¿por qué se dice que un ser humano es holístico? Adán. Maestra, porque Profesora. cada persona tiene diferentes creencias. ¿Qué más? Maestra, porque está abarcando todas sus esferas, que es la espiritual, social, la física, ¿no? Ok. Holístico. Ajá. Sí, gracias. No, ¿de De qué? que tenemos un holus, ¿no? De ahí les digo que viene ¿de qué palabra vienen estas que ahí llevan etimologías? Griego. Del griego, exactamente, ¿sale? Entonces del griego viene la parte del holus, ¿y qué es el holus? Precisamente como dice la compañera, todas estas esferas que cada uno de nosotros tenemos, dice creencias, valor, religión, espiritualidad, entre otras cosas, ¿sale? A eso se refería. Y ella, esta Roy, decía que un ser humano pues era así, debería de ser holístico porque cada uno de ellos pues traía ciertas creencias, ciertos valores, entre otras cosas. También decía que por autodeterminación las personas toman
decisiones y por lo tanto son autónomas y responsables de los procesos de interacción y creatividad. Las personas del mundo tienen patrones comunes y relaciones integrales que los identifican como seres únicos. La transformación de las personas y del ambiente está creada en la conciencia humana, o sea, en la capacidad que tiene cada uno de interpretar el medio ambiente interno y externo. Y tiene la adaptación. El proceso de adaptación, cada uno de nosotros lo vivimos dependiendo de la situación, el modo y el lugar en donde cada uno de nosotros nos encontremos. Por ejemplo, la pandemia, cada uno de nosotros la vivió de manera en la que creyó más favorable. Hay quienes tuvimos que arriesgar o tuvimos que quitarnos de cosas para poder empezar. Hay quienes tuvimos que dejar la familia para no poder contagiar y evitar este tipo de contagio. Entonces, el modelo de adaptación se va a enfocar y nosotros lo enfocamos dependiendo de la situación en que cada uno de nosotros nos encontremos. Tenemos un sistema adaptativo humano que Roy describe a las personas como seres holísticos con partes que funcionan como una unidad con algún propósito, no en una relación causa-efecto. Los sistemas humanos incluyen a las personas como individuos, grupos, familias, comunidades, organizaciones y a la sociedad como un todo. Los seres humanos se adaptan a través de procesos de aprendizaje adquiridos mucho tiempo atrás. Por esta razón, la enfermera debe considerar a la persona como un ser único, digno, autónomo y libre, que forma parte de un contexto del cual no se puede separar. Este concepto está directamente relacionado con el de adaptación, de tal forma que la percepción que tiene de las situaciones a las cuales se enfrenta son individuales y diferentes por cada uno de ellos. Al realizar la valoración se destaca la necesidad de evaluar a la persona como un todo. La valoración del nodo fisiológico y psicosocial constituye una oportunidad para conocer no solo el estado de salud, sino también la percepción que tiene la situación de que está viviendo en este momento, como la que está afrontando y cuáles son sus expectativas frente al cuidado de enfermería para promover su adaptación. Ello permite establecer las estrategias más efectivas para lograr en forma conjunta la meta de enfermería, que de acuerdo con los planteamientos de modelo es promover la adaptación entendida, que está como un proceso del bienestar al ser humano. Ella como ambiente decía que todas las personas y en todas las circunstancias, condiciones e influencias que rodean y afectan el desarrollo y el comportamiento de los seres humanos como sistemas adaptativos. Desde la perspectiva, la enfermera y el paciente forman parte del ambiente de cada uno y de él establece una relación de reciprocidad. El personal de enfermería debe ser consciente de que constituye un estímulo para el paciente y no lo contrario. ¿Sale? Nosotros tenemos, esta parte que dice Roy es bastante importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida que nosotros podemos darle esa alegría, como decía Tonatiuh, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos detenemos, aunque sea 5 o 10 minutitos, en ir a platicar? Oiga, ¿cómo se siente? Lo han atendido bien, se le ofrece algo, ¿qué le puedo ofrecer? Etcétera. ¿Quién de nosotros tiene esa parte de estimularlo y de estimularlo de una forma, de una palabra bien, de decirlo que él se sienta reconfortable? Porque seamos honestos, quienes hemos estado en la parte del otro lado como paciente, híjole, como que todos nos ven, como que todos somos todos menos personas, porque nos tratan como todos como personas. ¿Sale? Claro, si pagamos por una atención, híjole, nos atienden como reyes. Pero si nos vamos al materno de Tláhuac, si nos vamos al general de Tláhuac, si nos vamos al ISSSTE, híjole, nos hacen y tenemos que hacer una colísima para poder ser atendidos. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte que dice Roy es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque nosotros personal de enfermería, tenemos que hacer un estímulo de mejora, no de empeora. Y eso es lo que muchas veces también se nos llega a olvidar. Tenemos que adaptarnos al paciente, no que el paciente se adapte a mí. Es que soy así, no. Es que es al contrario. Yo me tengo que adaptar a las necesidades del paciente. ¿De acuerdo? Porque muchos de nosotros tenemos como que el pensamiento de que, bueno, es que yo soy así y aquí todos me conocen y les pueden dar pie y leyenda de que yo soy así. Y es que no, tenemos que cambiar esa parte. Por eso no nos conocen por nuestro nombre. Somos la gruñona, la gritona, la gorda, la flaca, bueno, somos de todos, menos por nuestro nombre. Porque precisamente así nos vamos a conocer. ¿Sale? Entonces tenemos que cambiar esta parte de dar una buena atención integral y holística en esta parte del paciente. Ella decía que tenemos estímulos. El modelo de Roy define los estímulos como todo aquello que provoca una respuesta. Es el punto de interacción del sistema humano como el ambiente. Ella lo clasificaba como un estímulo focal, contextual y residual. El focal es el objeto o evento que está presente en la conciencia de la persona. La persona enfoca toda su actividad en el estímulo y gasta energía tratando de enfrentarlo.
Este estímulo es el factor que desencadena una respuesta inmediata en el paciente que puede ser adaptativa o inefectiva, según si promueve o no la adaptación. El estímulo contextual son todos aquellos que contribuyen al efecto del estímulo, es decir, ayudan a mejorar o a empeorar la situación. Y tenemos estímulos residuales, que son factores ambientales dentro y fuera de los sistemas adaptativos, cuyo efecto no es claro ante la situación actual. Roy también identifica unos estímulos comunes a todas las personas que en un momento dado pueden ser focales, contextuales o residuales. Para ellos tenemos estímulos culturales que comprenden el nivel socioeconómico, la etnicidad y el sistema de creencias. Tenemos los estímulos familiares que involucran la estructura y las tareas del grupo familiar. Tenemos los estímulos relacionados con la etapa del desarrollo, los estímulos relacionados con la integridad de modos adaptativos y los estímulos relacionados con el ambiente, tales como cambios en el ambiente interno y externo, manejo médico, el uso de drogas, el alcohol, el tabaco, la situación social, política y económica. Y tenemos también el nivel de adaptación, que según Roy, representa la condición del proceso vital y que se describe en 3 niveles: integrado, compensatorio y comprometido. El nivel integrado describe las estructuras y funciones de los procesos vitales que trabajan como un todo para satisfacer las necesidades humanas. El compensatorio son los mecanismos reguladores y cognitivos que se activan como un reto de procesos integrados para buscar respuestas adaptativas. Y el comprometido es aquel que representa como todas las respuestas de los mecanismos mencionados que son inadecuadas y por lo tanto resulta un problema de adaptación. Para esto, pues evita comprometer o evita la respuesta del organismo actual de gestación que puede llegar a comprometer el desarrollo y la vida de madre y del niño. Este tipo de modos o de nivel de adaptación va a depender del tipo de paciente que nosotros encontremos. Recordemos que son 3, que es el integrado, compensatorio y el comprometido. Según ella, tenemos que somos sistemas humanos, que estos debemos de tener estímulos fisiológicos, autoconcepto de integridad del grupo, el proceso de afrontamiento, comportamiento, función del error, interdependencia y adaptación. Es ella como así enfoca su modelo, como ella así describe al ser humano, que debemos de tener esta parte de adaptación, debemos de tener la parte del estímulo, del afrontamiento y de la interdependencia. Y eso sería todo por la clase del día de hoy. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Tenemos ya cargada en la plataforma su tarea, que es un modelo. Ya no me acuerdo. Sí, espera. De el metaparadigma y paradigma de la teoría. De las teorías. ¿Sí? ¿No fue la tarea de masa? No. No, ¿No estoy mal? No, pues sí. Ya tienen cargada en la plataforma su tarea, que es que se describa cada uno de los modelos y metaparadigmas de cada una de las teóricas y van a colocar un ejemplo. ¿Va a ser sobre las que vimos en esta clase, maestra? Sí. Van a ser las que vimos en esta clase y esos modelos no me lo van a hacer en cuadro comparativo o el mapa, me lo van a hacer en tipo resumen o ensayo. ¿Saben hacer ensayos? No. Ok. Se debe de colocar al final una conclusión de cada uno de los modelos. ¿Qué les parece? ¿Ocuparían ese modelo? ¿No lo ocuparían? ¿En qué momento se ocuparía? ¿O simplemente lo eliminaríamos por completo? Para esto, esta tarea la pueden entregar desde el día de hoy hasta el día viernes, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que todas las tareas van a ser hasta el día viernes antes de las 11:30 de la noche, por favor. Y de la tarea pasada fue, pero sí abrí el apartado, que fue el mapa conceptual de cada autora y sus aportaciones, ¿sale? Para eso sí abrí el apartado. No estaba habilitada. No estaba profesora. habilitado, maestra. Maestra, es que estaba la fecha. Dice que está hasta el viernes. Sí. Así de que por favor, Juanito, hubo mucho trabajo. Sí, lo voy a dejar porque fue error mío 9, pero también la otra la tienen que entregar hasta 9. Entonces sería la tarea, la 4 y la 5, ¿sale? 4 y 5, que es la del mapa que se me olvidó, bueno, no me fijé de la fecha, pero me la entregan hasta 9, al igual que esta, me entregarán las dos juntas, ¿sale? ¿De acuerdo, chicos, que estamos en línea? Sí, maestra, gracias. ¿Las Sí, dos maestra. juntas en una sola?
No, cada una me la suben en su apartado Ah, ok. correspondiente. Las Ah, van a ok. entregar Gracias, maestra. a ustedes. Y bueno, ya estamos por concluir. Tenemos 2 clases más. Y el 17 y 19, no sé, ¿vamos a venir el 17? No. Sí. ¿No venimos el 17? No, Porque entonces, de este sábado en 8, sí, dijo que no. Nada más dijo que. No, yo creo que sí venimos, ¿eh? Entonces, el 24, no, el 24 sí nos los tienen que dar esas fuerzas. El 17 sí venimos. Bueno, te recuerdo que el 17 es su examen. ¿Sale? Va a ser de manera presencial y para los que están en línea, pues obviamente van a ser en línea, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que sus exámenes constan de 30 reactivos y yo los hago de 30 reactivos, ¿de acuerdo? Tanto para en línea como en presencial. En línea pues va a ser cargado en plataforma y para los que estamos en... Quiero que vengan, no quiero que me dejen con mis exámenes porque son capaces de hacerlo en línea, ¿sale? Entonces, una vez les aviso. Entonces, está bajando la temperatura. Entonces, el 17 de diciembre sería su examen. ¿Qué? ¿A mano? A mano. Va a ser a mano y son 30 preguntas de todas las presentaciones. A lo mejor y son poquitas, van a ser con opción múltiple. Y opción múltiple, relación de columnas. Maestra, buenos días. Una pregunta. Yo no soy doctor, yo soy enfermera. Ay, gracias, eso es lo mejor. Dime. Entonces, ¿el día 17 se acaba la materia? Sí, el día 17 se tiene más No, clase. hombre, Bueno, pues ya se acaban para todos nosotros, bueno, para los que salimos. ok. Pues con mayor razón deben de estar. No, pero haga el examen de 15 reactivos, maestra, son muchas 30, ¿no? Por favor. Yo te lo veo bien fácil. De hecho, normalmente lo hago de 40, pero como son ustedes, van a ser 30. Van a tener 45 minutos. Sí, 120. No, van a ser, son 30 reactivos, ¿vale? 30 reactivos para los que están en plataforma, van a ser 45 minutos. Los que estamos aquí en forma presencial, pues va a ser el tiempo del transcurso de la clase, ¿vale? Entonces van a ser 30 reactivos. Recuerden que tienen 2 intentos los que están en plataforma, los que están en forma presencial. No va a ser un intento. Entonces, se los recuerdo. Ya. Ustedes. Entonces, va a ser el día 17 de diciembre, de donde saco las preguntas de todas las presentaciones. No hay pregunta que no esté en la presentación. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? No, nada, profesora. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esa es la parte. Un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos dentro de 8 días. Igualmente, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Hay consultas que les mando todo.